La WWE en toda su historia se ha visto envuelta en distintos escándalos, que hemos visto varios en el canal por cierto, que abarcan desde acoso, abuso y claro problemas de esteroides, pero en su momento surgió la duda con una acusación importante de parte de un luchador que afirmó en un programa que sufrió discriminación en la empresa y lo despidieron por sus simples preferencias sexuales. Pero, ¿cuál es el contexto? ¿Hay argumentos para sostener la acusación? ¿Quién es nuestro protagonista y todo lo que engloba? El día de hoy lo averiguaremos y analizaremos. Esto porque sinceramente el tema de Chris Kanyon no era un tema que me atrapara lo suficiente para dedicarle un video, por lo que preferí hacer un video analizando su acusación y darle cuando menos un enfoque diferente a un tema que me han pedido bastante. Pero bueno, sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento: ¿Chris Kanyon sufrió discriminación en WWE? Comencemos. Nuestro protagonista de hoy es Christopher Morgan, un joven universitario que siempre se destacó por ser amante de los deportes y comprometido primero con terminar su carrera como fisioterapeuta y después dedicarse a ser luchador profesional, presentándose los fines de semana mientras ejercía el resto de la semana. Aquí haremos una pausa, y es que cuando era tan solo un niño regido en el seno de una familia religiosa, descubrió que tenía atracción por los de su mismo sexo. Esto en un niño que recién está conociendo el mundo, sus gustos, y confundido si esto era normal o no, le contó al sacerdote de su iglesia sus ideales directamente afirmándole que era gay. Este le respondió: «Que no te venza Satanás, no cedas a las tentaciones». El joven Christopher estaba destrozado. Esta situación le marcó su vida para siempre. Él no paraba de preguntarse por qué estaba mal, pero este trauma de su infancia marcaría su conducta para el resto de su vida, adaptando una fachada que se regía por el catolicismo y, ojo, recuérdenlo, homofobia. Después de que James Mitchell lo conoció, quien posteriormente se convertiría en su mejor amigo, le llevó con los entrenadores más prolíficos del wrestling, llevándolo a entrenar con AFA de los Wild Samoans y logrando convencer a The Fabulous Moolah para que entrenara a un hombre, y quien lo hizo con ayuda de Mae Young. Los tres catedráticos engendraron a un monstruo en el ring, un luchador que, haciendo una analogía para que me entiendan mejor, literalmente un luchasaurus. Un ejemplar de gran tamaño que se mueve como si fuera un crucero, pero no pierde la esencia de un gigante, y con una agilidad que le permite usar movimientos aéreos muy específicos. Kanyon estaba adelantado a su época. No obstante, WCW poco después de su debut en 1995 lo presentó como Mortis, algo así como un personaje fantástico de Mortal Kombat. Sí, un personaje poco realista y que tenía un manager quien era el mismo James Mitchell, a causa de que el luchador tenía rotacismo y no podía dar una promo como se debía. Si bien su personaje tenía su chiste, la verdad no tenía oportunidad siendo un joven que no tenía personaje para las grandes esferas. Esto a pesar de que se dice que Bischoff sí le tenía fe. No parecía que en verdad fuera así, hasta que una vez lo sacaron de televisión para renombrarlo como Kanyon y humanizarlo en su programación. Sin embargo, en este lapso Kanyon se vio obligado a contarle su secreto a su manager, con quien por su trabajo en pantalla pasaba mucho tiempo junto a él. No obstante, este relata que muchas veces el luchador tenía ataques de ira, que iban desde insultos, rabietas, que se imaginarán las rabietas de un luchador de su tamaño, literalmente podía destruir hasta autos, y el punto más álgido fue cuando intentó asfixiar al que era su mejor amigo, siempre volviendo a la realidad tras estos ataques sumamente peligrosos, siempre pidiendo perdón. Cuando WWF compra a la WCW, Kanyon afirma en su libro que Vince personalmente le afirmó que tenía grandes planes para él, y si vamos a la programación, parecía ser cierto, ya que apenas llegó, el luchador había logrado captar la atención con su habilidad, y con una que otra frase pegajosa era doble campeón de los Estados Unidos y de parejas con DDP. El futuro parecía más que brillante, pero el gigante tenía una paranoia que comenzaba a asomarse y a comérselo vivo. Desafortunadamente, el 29 de octubre de 2001, el luchador sufrió una grave lesión del ligamento cruzado. Evidentemente necesitó cirugía. Christopher, lesionado, tuvo demasiado tiempo para sobrepensar las cosas. Su depresión por esconder su homosexualidad al mundo aumentaba. Pasaba días en su cama sin hacer nada, pero comenzó a desarrollar una paranoia enfermiza por sus preferencias. No quería que nadie supiera porque pensaba que lo pondrían a tener segmentos cómicos en base a este secreto, a la vez que pensaba que la gente lo odiaría, pero su afán llegó al grado de querer grabar un video 3X con una chica para demostrarle al mundo que no era gay, cuando realmente nadie lo sospechaba.
Este infierno en su cabeza duró los 18 meses que tardó su lesión, pero todo empeoró porque se inyectaba esteroides y en un descuido usó una aguja usada, de este modo infectándose y retrasando aún más su regreso al ring, pero esta infección le llevó a un punto de hasta perder peso y una preocupación más se añadía a su cabeza afirmando que lo despedirían por perder peso. A pesar de la depresión, ataques de ira severos, problemas con los esteroides y paranoia enfermiza, Chris Kanyon regresó a la programación, teniendo un segmento en SmackDown frente al Undertaker. La cuestión es que fue un segmento donde salió de un regalo gigante imitando a Boy George, un cantante gay, pero se supone que la cantaba abusando de su rotacismo, en lo que claramente, en teoría, era un segmento cómico, interrumpido cuando el enterrador le dio una tremenda paliza recibiendo sillazos por montones. Chris Jericho afirma que es un segmento de bullying para humillar y castigar, y sí, sabemos que WWE siempre pone en estas situaciones a luchadores que buscan castigar. La gente no podía creer la humillación que el luchador había sufrido a nivel internacional. En los siguientes meses, Kanyon cae en la cartelera y es despedido. Ojo, aún no salía del closet y su mejor amigo era el único que sabía, además de que él mismo confesó que Kanyon le dijo que era una patraña para defenderse en la corte para pedir un despido basado en discriminación. El autodenominado mejor de todos va a las indies, y cuando sus ataques de agresividad se combinan con las alucinaciones, por fin comprende que tiene un trastorno de bipolaridad severo y que necesita ayuda. Y es cuando finalmente abre los ojos en su vida. Finalmente, tras décadas de secreto, sale del closet en un evento con DDP en 2006. Su entorno la apoya totalmente. Cuando parecía que Kanyon empezaba a recomponer su vida, tiene el objetivo que se ve distorsionado en base a querer que WWE lo recontrate para ser un portavoz de los luchadores gay. Manda una carta a Stephanie, hace un escándalo en un live show en primera fila gritando "pido justicia", y va a encarar a Vince McMahon en una fiesta buscando provocarlo, diciéndole que gracias por invitarlo a pesar de que lo despidió. Sus amigos cercanos aseguran que el tipo estaba fuera de control, incluso empezaba a dar amenazas de suicidio. Los demonios de Christopher le estaban haciendo perder los papeles. Lo que inició como una petición con buenas intenciones, de a poco se volvió una obsesión de querer llamar la atención de WWE a como fuera del lugar, y su última bala se la gastó en 2006, cuando asistió a un show en Howard Stern. Chris, en dicho show, afirma que el segmento con Undertaker fue una manera de decirle que si salía del closet sería castigado, afirmando que lo despidieron por ser gay, una acusación sumamente grave y que da la impresión que era la llamada de atención definitiva. John Cena, en el mismo programa, aseguró que esto ni siquiera tenía sentido, y sí tenía razón. Si nos vamos al orden cronológico de las cosas, Kanyon salió del closet hasta después de ser despedido, y su secreto llevaba años siendo excelentemente guardado por su mejor amigo. No había modo que la empresa lo supiera. Aún así, Kanyon siguió insistiendo con su acusación a tal punto que Ric Flair llamó al programa. Sabemos que el chico natural no es de defender a WWE, incluso en muchos años de la historia teniendo sus disputas fuertes con el mismo Vince, pero en este caso, y ante tanta insistencia de Kanyon quien alegaba discriminación, Flair no tuvo de otra que decirle: Chris, no eres tan bueno, simplemente no eres un Stone Cold o un chico natural. Aquí creo que se tergiversa un poco, ya que tanto Cena como Flair aclararon que se referían a que no era un sports entertainer y no necesariamente se referían a su habilidad en ring, incluso aclarándole que para 2006 su momentum ya había pasado. Solo entonces, Kanyon paró sus afirmaciones ante tremendo golpe de autoridad dadas por dos leyendas del negocio, con un seco "ok", que le silenció todas las ganas de querer volver a WWE, todo grabado en el programa. El héroe de la infancia de Kanyon, Ric Flair, le había dicho que no era tan bueno. Su vida siguió en un ritmo descendente tras esto, cada vez luchando en recintos más pequeños hasta 2010, donde confesaba que había tenido intentos fallidos de terminar con su vida. Tanto DDP como James relataron para Dark Side of the Ring que la última vez que le vieron sabían que esta vez sí lo haría, y se cumplió. El 2 de abril de 2010, con 40 años, Chris Kanyon falleció por una sobredosis de antidepresivos. Los forenses llegaron a la conclusión que tras años de depresión, después de pensamientos, después de amenazas y continuos intentos, la progresión culminó con su eventual suicidio. Chris Kanyon sin duda fue un luchador revolucionario en sus tiempos en WCW.
Desafortunadamente la empresa no lo pudo ver o no quiso meterse en problemas con un luchador que no podía dar una promo, pero además de eso es súper importante antes de emitir un juicio el aceptar que Christopher tenía unos demonios muy grandes. En pediatría se hablan de factores negativos de la infancia que guían a la conducta del paciente. Entre estas adversidades encontramos el bullying, disfunción familiar, etc. No obstante, las que nos incumben en este caso son negligencia y experiencias previas. Con esto nos referimos a que ese joven de secundaria no se aceptaba ni se sentía amado en base al trauma que le generó aquel sacerdote que le dejó en claro que según la religión, ser homosexual era una tentación que debía ser vencida. Este trauma le desencadenó y forjó problemas que ya vimos en conducta, arrojando como resultado una paranoia enfermiza por ocultar su secreto y un trastorno de bipolaridad que iban hasta intentos de homicidio a James Mitchell. Sin duda, problemas sumamente graves que llegaban a lastimar a sus aledaños. Y claro, no mencionamos su depresión que desencadenó problemas de esteroides. Ahora ya sabemos todo lo que acarreaba el luchador, vayamos al mentado y esperado segmento. Creo que es innegable el saber que era un castigo para el luchador, esto respaldado por Chris Jericho. Pero a diferencia de lo que dijo Kanyon en aquel show de entrevistas, simplemente no hay un argumento para respaldar la afirmación, pero lo más certero es que tal como mencionó el líder de la C-Nation, ni siquiera cuadraba que Kanyon salió del closet hasta después de que lo despidieron, y para este momento del castigo, solo su mejor amigo sabía el secreto. Pero entonces, ¿por qué WWE lo castigó y se rindió con el prometedor luchador? No vamos a tapar el sol con un dedo. Recordemos que el luchador había vuelto de una lesión grave, y es fácil revisitar la historia de la empresa de Vince y tenemos infinidad de luchadores que ciertamente perdieron su push tras sufrir una lesión grave, y simplemente Vince McMahon se rindió con ellos. Me parece que esta es la verdadera razón de ser de semejante segmento, y claro que se agrava cuando hablamos de un luchador que tenía problemas con los esteroides, y peor aún cuando esto mismo, esa lesión que debía durar 7 u 8 meses de recuperación, se fue a 1 año y medio por una infección causada por meterse sustancias prohibidas. Creo que argumentos sobran para creer que Vince lo castigó por todas estas situaciones que por una preferencia de la que aún ni siquiera era del conocimiento público. Pero tú dime, tú tendrás la mejor opinión en comentarios. ¿Crees que Kanyon pudo salvar su vida? ¿Crees que debió buscar ayuda antes de que tuviera sus ataques de ira que lastimaban a sus seres queridos? Lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Y no olvides suscribirte, es algo totalmente gratis. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.